¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Les damos la bienvenida a nuestro programa Tus hijos, tu misión, donde aprenderemos a educar en el amor. Y qué gran alegría podernos encontrar nuevamente esta mañana de lunes, de poder comenzar este maravilloso proceso de formación, esta invitación que hacemos a todos los padres de familia de podernos formar, de poder hacer de nuestros hijos libres y responsables. Es una palabra que siempre la repetimos porque se nos tiene que quedar clara, porque la libertad siempre tiene que ir de la mano de la responsabilidad. Por eso, qué alegría pues poder estar esta mañana con ustedes, de que el Señor nos permita un día más de vida para poder llegar también a sus familias. Agradecemos inmensamente todo el esfuerzo que ustedes hacen también para conectarse, esa disponibilidad que hacen de ver este programa. Por eso vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en esta mañana, que venga con su Santo Espíritu en lo profundo de nuestro corazón y de nuestras familias, para que nuestras familias puedan tener esos hijos del mañana, para que podamos educar esos hijos felices, que sean el reflejo de lo que nosotros vivimos día a día en la familia, así como la Sagrada Familia de Nazaret, porque la alegría de Jesús era el reflejo, era la alegría que vivía con José y la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo de Dios, te queremos entregar de manera muy especial esta labor educadora, esta misión grande que nos has encomendado de poder educar a nuestros hijos libres y responsables. Santo Espíritu de Dios, te suplicamos que infundas en nosotros todas las virtudes, todas las gracias y todos los dones que nosotros necesitamos para poder cumplir con cabalidad, con ánimo y entusiasmo esa misión que el Señor nos ha encomendado. Santísima Virgen María, te suplicamos, Madre hermosa, que en este momento vayas a cada una de esas familias, a cada una de esas personas que en este momento nos escuchan, mamá. Que vengas a llenarnos de tu presencia maternal, de tu amor amoroso y misericordioso, Madre linda. Que acompañada de tu castísimo esposo José, vengas a ser el centro de cada una de nuestras familias y también ese modelo a seguir. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, les damos la bienvenida a estos niños. Queremos agradecer que nos sigan acompañando, que sigan viendo nuestros programas, esta formación bella para nuestros hijos. Queremos también que nos sigan escribiendo, darles ese saludo a todas las personas que nos escriben desde todas las partes de Colombia, del mundo, que nos sigan escribiendo, ¿sí? Que sigan escribiendo también a nuestro correo. Es importante saber sus opiniones, sus experiencias y también sus testimonios. Entonces, bienvenidos sean. Bueno, y siguiendo con este tema maravilloso, el programa anterior veíamos un poquito todo lo que tenía que ver con las orientaciones pedagógicas y mostrábamos lo importante que como papás fuéramos ese ejemplo, que dialogáramos y veamos muchas pautas a la hora de educar a nuestros hijos, que qué importante es nosotros ponerlas en práctica.
que qué importante es nosotros vivirlas primeramente y que antes que comenzar a exigir a nuestros hijos somos nosotros los que tenemos que vivir, somos nosotros los que tenemos que ser ese verdadero testimonio. Por eso hoy venimos con un tema maravillosísimo y sé que muchos de ustedes se preguntarán y dirán, bueno, ¿y cuándo será que en el programa Tus hijos, tu visión nos van a hablar acerca de la responsabilidad? Bueno, y escuchando esas peticiones, hoy vamos a tratar este tema tan maravilloso de lo importante que es la responsabilidad, de cómo esta virtud tan maravillosa de nosotros ser responsables, de enseñar a nuestros hijos ser responsables, especialmente hoy, que es una virtud que viene hacia la alza, que es una virtud que hoy tenemos que trabajar verdaderamente en nuestros hogares. Por eso es muy importante que estemos pendientes de todas las pautas que tenemos que tener para que nuestros hijos sean libres y responsables. Y en esa libertad que es en esa responsabilidad que es la capacidad que ellos tienen para decidir y también para asumir todas las consecuencias que exige aquella decisión que tomamos. Pero para ser responsables tenemos que ser ¿qué? Tenemos que ser libres. Cuando nosotros tomamos una mala decisión, somos personas verdaderamente muchas veces inmaduras, que muchas veces no asumimos las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos y muchas veces vemos que nosotros como padres tenemos que estarle repitiendo a nuestros hijos día a día lo que tienen que hacer, que ellos no van asumiendo esas responsabilidades que les ponemos y tenemos que ser conscientes que para poder coger una virtud, para que nuestros hijos aprendan una virtud, para eso implica primero que ellos quieran hacerlo, que ellos sean libres. Una virtud no se consigue yo teniéndole que repetir a mi hijo todos los días lo que tiene que hacer y que él lo haga. Eso no es responsabilidad. Responsabilidad es cuando mi hijo tiene la capacidad de hacer las cosas, de poder desarrollar aquellas cosas o tareas que se le dejan en la casa sin necesidad de que yo tenga que decírselo. Por eso, aquí me gustaría muchísimo, Kate, que tú quizás nos pusieras un poquito y nos hablaras de qué es la responsabilidad y qué ejemplos bíblicos nosotros podemos conseguir acerca de esta virtud tan importante. Bueno, antes que todo, saludarlos a todos, muy buenos días, a todos los que nos ven desde diferentes países, desde diferentes ciudades, desde nuestro hermoso país también, desde Medellín, desde todas las ciudades, Cartagena, Barranquilla, Tunja, nos han escrito desde muchos lugares y a todos ustedes les damos gracias por esta sintonía. Bueno, Wilder, qué importante virtud la que hoy podemos hablar, de la que hoy podemos hablar, y diríamos de una manera muy puntual que ser responsable es cuando un hijo o nosotros o una persona es capaz de decidir bien y con eficacia. Es capaz de decidir por sí mismo y asumir las consecuencias, como tú lo habías indicado, de las decisiones que se toman, ¿sí? Entonces, por eso nosotros como padres no debemos estar continuamente diciéndole a nuestros hijos qué deben hacer, cómo deben actuar, sino que ellos deben decidir por sí mismos, sopesando las ventajas o desventajas, las consecuencias buenas o malas de una decisión que se tome y asumiendo estas mismas consecuencias, pues obviamente de acuerdo a las decisiones que tome de manera libre nuestros hijos. Es muy importante porque es una virtud que requiere una motivación intrínseca, es decir, desde mi propio corazón. Y allí podríamos ver esta segunda parte de la pregunta que tú me hacías, y es que básicamente si nosotros vemos el amor de Dios, el Dios que es Padre, el Padre perfecto, Él durante toda la historia de la salvación nos ha enseñado, nos ha mostrado a nosotros que somos sus hijos a ser responsables, a asumir las consecuencias de todas las decisiones que nosotros, digamos, tomamos. Podemos decirlo desde el pecado original, con Adán y Eva, ellos han tomado una decisión, ¿cierto?, de no acatar lo que Dios les había mandado y tienen unas consecuencias que ya pues todos hemos podido ver a lo largo de la historia de la salvación y así con todo lo que hemos podido vivir. Si no fuera así, pues nuestro Señor Jesucristo no hubiese hablado incluso del infierno como consecuencia mala de nuestros actos, de alejarnos de Él.
Y en ese sentido podemos decir que Dios es el primer padre, el primer papá que nos enseña sobre la responsabilidad, porque si no fuera así, en ese mismo amor podríamos decir que Dios diría, no, pues no, qué pesar, pobrecitos mis hijitos, yo no les voy a quitar el pecado original, les voy a quitar la cantidad de consecuencias malas que nosotros hemos podido derivar de nuestros actos como seres humanos, pero Él no lo ha hecho. Él siempre ha pretendido que a través de todo esto nosotros también tengamos un aprendizaje, y eso es a lo que nos debe llevar a nosotros esta responsabilidad, a asumir las consecuencias y aprender de pronto de esas consecuencias que a veces no son tan buenas, para que aprendamos a mirar las ventajas y desventajas de esas decisiones que nosotros tomamos. Bueno, yo creo que hoy de verdaderamente sí que se necesita verdaderamente que nosotros formemos hijos responsables, porque hoy todo mundo en este mundo que vivimos, todo mundo le quiere echar la culpa de sus actos siempre a terceras personas, ¿sí ves? O muchas veces a nuestra misma incapacidad que tenemos de no afrontarlas, ¿sí ves? Entonces nos vamos escondiendo o nos vamos siempre excusando de aquellos errores que cometemos y no somos capaces de afrontar siempre, de afrontar pues las situaciones que conlleva a una decisión que nosotros tomamos. Por eso, ¿qué tal, amor? Si de pronto tú nos compartes de pronto algún plan de acción donde nosotros podamos enseñar a los padres o cómo hacer un plan de acción, un plan, pues que nos cuentes un plan de acción de una familia que haya desarrollado la responsabilidad en sus hijos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, buenos días para todos, Dios los bendiga. Bueno, muy feliz, muy contenta de poder hoy, por gracia de Dios, volver a compartir con ustedes en esta mañana. Y bueno, un plan de acción para compartirles. Situación. Son muchos los campos en los que habría que actuar para conseguir que Juan se responsabilice en ordenar sus cosas, en sus tareas escolares, en sus encargos familiares. Habrá que ir poco a poco. En este plan de acción nos vamos a centrar en este último punto, la responsabilidad en el hogar. Objetivos. General. Responsabilidad específico. Responsabilidad en sus encargos en casa. Medios. Ignacio y Pilar tendrán una conversación con Juan. Entre los tres pensarán 2 encargos de los que pueda responsabilizarse Juan en este mes. Le dejarán claro que es su responsabilidad y que solo la recordarán una vez. Fijarán un horario determinado para cumplir el encargo. Motivación. En la conversación con Juan harán hincapié en la importancia de que todos colaboren en la marcha de la familia. Mamá y papá necesitan ayuda y cuentan con él. Para ayudarle colocarán en su cuarto una hoja con su nombre y los 2 encargos que le corresponden junto con la hora tope en que debe realizarlos. Cada día que cumpla con su encargo, sin que tengan que decírselo, le darán 2 puntos, 2 pegatinas y si hay que recordarlo una vez, 1 punto. Pasado el tiempo, lo hará mamá y papá, pero se quedarán sin puntos. No se le volverán a recordar. Cuando consiga 25 puntos, papá le llevará con él a un partido de fútbol, que es su afición favorita. Desarrollo y resultados. Juan eligió 2 encargos: sacar la basura al llegar del colegio, antes de las 8:30. Abrir las camas antes de cenar a las 20:30. Los 2 primeros días no hubo que recordárselo. Sus padres le felicitaron efusivamente y le dieron sus puntos. Al tercer día se le olvidó a pesar de un aviso y se quedó sin punto. Al principio intentó poner excusas, pero sus padres se mostraron inflexibles
los días siguientes lo ha hecho bastante bien, aunque a veces requiere un aviso. Lleva ya 19 puntos y la cosa parece que marcha bien. Bueno, vemos en este hermoso plan de acción de cómo los papás le recordaban solo una vez al día. O sea, de lo importante que es que a nuestros hijos no se les esté recordando las tareas, porque nada tiene que ver eso con la responsabilidad. Yo asumo un compromiso y se supone que cuando a mí me dicen que tengo que hacer algo, no me lo tienen que volver a decir. Entonces, que yo me tengo que comprometer con esa tarea, que me tengo que esforzar por realizarla. Entonces, es una manera muy bonita que nosotros aprovechemos siempre los encargos de la casa, que más adelante vamos a hablar de ese tema. Pero para ejercer verdaderamente y para hacer que nuestros hijos sean responsables, qué importante es el ambiente que se maneja en la casa. Que nuestro niño tenga un ambiente de alegría, un niño donde pueda expresar sus sentimientos, donde él pueda hablar, donde él pueda preguntar, donde nosotros como padres le mostremos siempre que a la hora de tomar una decisión, cuando hay una decisión acertada, pues hay unos resultados buenos y que me hace una persona libre, responsable, pero que también cuando tomo una mala decisión yo tengo que aprender a asumir esas responsabilidades, porque muchas veces pasa que nosotros como padres, porque hay que pesar del niño, toma una mala decisión, entonces nosotros somos los que corremos prontamente como a salvarlo. Pues qué importante es que nuestros hijos también sientan lo que es cuando verdaderamente nos equivocamos o cuando no asumimos esa responsabilidad. Y para hablar de responsabilidad siempre tenemos que recordar la palabra libertad. Ese que nosotros seamos libres, que nuestros niños tengan la capacidad de aprender a decidir por ellos mismos, que nosotros tengamos que decirle, haga esto y él lo hace. No, libertad es que él mismo decide si lo hago o no lo hago. Por eso me gustaría muchísimo que Ivonne aquí nos contaras un poquito, ¿qué nos podrías decir acerca de la responsabilidad ante diferentes personas, ante diferentes acontecimientos de la vida? Bueno, la responsabilidad debe ser ante la familia, ante sí mismo y ante los demás. Entonces, lo primero, pues ante la familia, tenemos que saber que la familia es la primera institución que nos instaura a la norma y a la ley, ¿sí? Y por ende a la responsabilidad. Nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que sean responsables, pero no obedecer por obedecer, ¿cierto? Sino que tengan una libertad, como lo hemos dicho. Como lo decía Kate, dando el ejemplo de Dios, podemos ver que Dios empieza dándonos una libertad, ¿no? Y asimismo, como Él, que es el Padre, nuestro Padre, el mejor Padre, nos enseña a nosotros a que también tenemos que enseñar a nuestros hijos que ellos tienen la libertad de tener responsabilidad y que todo tiene una consecuencia negativa o positiva. También está la responsabilidad ante sí mismo, ¿cierto? Entonces mi esposito pues nos va a hablar de esa responsabilidad. Buenos días para todos, qué bueno poder estar aquí con ustedes nuevamente compartiendo este hermoso programa. Bueno, pues la responsabilidad ante nosotros mismos, pues también de ahí dependemos nosotros los padres, ¿no? Cuando les enseñamos a nuestros hijos, desde nosotros como ejemplo, pues a que tenemos una responsabilidad, ¿no? Tanto con ellos, con las cosas del hogar, y asimismo, pues también que ellos puedan adquirir sus propias responsabilidades y saber también que estas responsabilidades los llevarán a ellos a muchas cosas, a ser mejores personas, a sacar sus proyectos adelante, a ser responsables con todo lo que se les proponga en la vida, ¿no? En el estudio, en el trabajo, cuando luego tengan una familia, unos hijos, a ser responsables con todo lo que Dios les ponga en el camino. También está la responsabilidad ante los demás, ¿cierto? Entonces, el servicio a los demás, el servir a los demás, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que todo lo tenemos que hacer por los demás, ¿cierto? Sentirnos responsables del bien de los demás.
Y eso es una dimensión superior, que es el amor. El amor que el Señor nos invita a ámense los unos a los otros. Ahí mismo también podemos decir que tenemos que amar, ¿cierto? Y que nosotros también podemos ser responsables del bien de los demás. Desde los 5 años podemos ayudar a nuestros hijos, bueno, o enseñarles a nuestros hijos a que sean responsables con sus hermanitos, ayudándoles a ellos, ¿cierto? Entonces, siempre decirles que pues lo importante de ayudar es que ellos se sientan felices con ellos mismos, ¿cierto? Que se sientan sus padres orgullosos de ellos, ¿sí? Y pues que con eso pues pueden llegar a siempre pensar en los demás, ¿cierto? Siempre servir a los demás, porque dar más, siempre lo hemos dicho, yo creo que en un programa anterior lo dijimos, porque da más satisfacción, más felicidad el dar que el recibir. Bueno, esto yo creo que es muy importante ver que primero comienza la responsabilidad desde la casa, que nosotros no podemos esperar que después nuestro hijo sea responsable cuando salga de la casa, asumir de pronto cuando llegue al trabajo, a la adolescencia, al colegio, si verdaderamente no hemos aprovechado desde muy pequeño a ir allanando ese terreno. Y para eso tenemos que ser conscientes que el periodo sensitivo de la responsabilidad está desde los 7 a los 12 años y que a pesar de que nuestros hijos no pueden estar en su periodo sensitivo, yo voy allanando el terreno para que cuando llegue ese periodo sensitivo yo verdaderamente lo trabaje con todo, pues digámoslo así, explotemos ese momento donde el niño vive con mucho esfuerzo para que eso se le convierta en una virtud. Kate, ¿qué tal si de pronto tú nos hablas un poquito entonces cómo educar la responsabilidad? Qué lindo tema de verdad y qué bonito que podamos compartir en un programa posterior el tema de los encargos, que son como un gran medio con el cual empezamos en casa. También de pronto resaltar un poquitico lo que dice Ivonne, también el hecho de sentir el peso del compromiso, cuando yo me comprometo con alguien más, pues saber que tengo que cumplir, eso también puede llegar a ser una responsabilidad como tal. Y bueno, ya a la hora de hablar de la educación de la responsabilidad, ¿cómo hacemos nosotros como padres? Hay 3 puntos fundamentales. El primero es que nosotros como padres tenemos la tarea, la labor de enseñar a nuestros hijos, ¿cierto? De enseñarlos a tomar sus decisiones. ¿Por qué? Porque como ya lo había indicado Wilder, no se trata de que nosotros como padres vamos a decidir por nuestros hijos. Y esto es algo que muy de continuo podemos ver en nuestra vida cotidiana, donde nosotros tratamos de decir, no, mira, ponte esto, haz esto, párate así, siéntate así, saluda acá, haz esto, lo otro, ¿cierto? Siempre tratando nosotros de tomar las decisiones por ellos. Pero qué importante es que nosotros permitamos a nuestros hijos de que ellos tomen sus propias decisiones. Nosotros como papás tenemos la tarea de enseñar. El segundo punto que vamos a hablar es de ayudarlos a tomar sus decisiones y de generar, como lo habían indicado antes, el ambiente familiar propicio. Entonces, en el primer punto, que es en el enseñar a tomar las decisiones, es muy importante que nosotros busquemos continuamente dar la mayor cantidad de oportunidades a nuestros hijos para que ellos tomen sus decisiones, para que ellos puedan valorar lo bueno y lo malo de tomar cierta decisión. Podemos decir que desde que son muy chiquiticos hay decisiones que son muy sencillas, pero con las cuales nosotros podemos invitar a nuestros hijos a empezar a tomar decisiones y a manifestarles de cierta manera que su criterio es muy importante, que ellos son personas tan valiosas que ellos pueden tomar sus propias decisiones y nosotros lo que hacemos es enseñarles. Entonces, desde muy chiquiticos podemos ver que las decisiones son un poco más fáciles en el sentido de que, bueno, ¿qué cuento te gustaría leer hoy? ¿Qué ropa te gustaría ponerte hoy? ¿Qué juego te gustaría que pudiésemos jugar? ¿Cierto? Pero que nosotros como papás estemos también continuamente invitándolos a que ellos tomen sus decisiones. Al tomar sus decisiones, ¿cierto? Muy posiblemente nosotros como papás vamos a estar ahí enseñándoles, mira, por ejemplo, pongo algo muy sencillo. ¿Qué es lo que te quieres poner? No, yo me quiero poner este vestido con estos zapatos. Bueno, mi amor, sí, te los puedes poner, pero mira que esto no combina con esto, quedaría más bonito si tú te pones esto otro, ¿qué te parece?
Y entonces empezamos a darle de cierta manera un criterio a nuestros hijos, que es muy importante y ya lo vamos a hablar en el segundo punto. Pero en este primer punto vamos a ver que a medida que van creciendo van a haber decisiones un poquito más difíciles en las cuales tenemos que llegar un poco más allá y empezar a darles esos criterios, como lo decíamos, a que él pueda sopesar lo bueno y lo malo de tomar una decisión. Y que si por alguna razón se equivocan, pues saber que van a haber unas consecuencias negativas y que nosotros no las podemos evitar. ¿Por qué? Porque por ahí dicen que el error educa. Es decir, ¿en qué sentido? Si yo cometo una equivocación o un error, pues me doy cuenta, uy, tomé una mala decisión, de pronto no lo vuelvo a hacer, ¿cierto? Ahí es donde uno verdaderamente aprende. Entonces, que nosotros como padres estemos enseñando diferentes alternativas y enseñando a valorar lo bueno y lo malo. El segundo punto es ayudarlos a tomar sus decisiones. Entonces, es importante que esa relación de papás e hijos no sea tan exterior, ¿sí? No sea algo como tan rutinario, tan superficial, sino que verdaderamente esa relación esté basada en el diálogo continuo, en el conocimiento del uno del otro. ¿Por qué? Porque podemos caer en otro punto, y es que nuestros hijos, sí, papá, por llevarle a uno la corriente, por simplemente pues fácil decir, sí, usted tiene la razón y ya, pero no educamos en el sentido de que no los llevamos a pensar, no les formamos ese criterio, que era lo que habíamos hablado ahorita, porque cuando un hijo ya tiene un criterio propio desarrollado, él de manera libre va a decidir seguir muchas de las pautas que nosotros como padres les demos. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros conozcamos a nuestros hijos y que en base a esto pues les demos unos criterios claves para que ellos tomen sus propias decisiones. Y el tercer punto, que es el ambiente familiar, que obviamente yo como voy a motivar, como ya lo habíamos dicho, si yo no observo, no analizo, no me preocupo por conocer los gustos, por conocer las aficiones, por conocer las preferencias que tienen nuestros hijos, ¿cierto? En ese ambiente de diálogo continuo es también muy importante para formar la responsabilidad. Y una cosa muy clave, y es que ellos también vean que nosotros nos esforzamos en conocer esa generación de ellos, donde nosotros de pronto no crecimos en la generación de tanta tecnología, era muy diferente. Bueno, entonces nosotros también esforzarnos en conocer cuáles son esas luchas que de pronto ellos como hijos tienen, me parece también algo muy, muy importante en este aspecto de educar en la responsabilidad. Bueno, este tema verdaderamente es muy interesante, y muchos papás dirán, o sea que mi hijo en todo tiempo, él tiene que decidir. Pues yo como papá, yo verdaderamente aprovecho las pequeñas circunstancias que Kate contaba de la casa para poderle orientar y para que él vaya aprendiendo verdaderamente a tomar una decisión. Tú no le vas a preguntar a un niño de 2 años o de 3 años, de 5 años, ¿en cuál colegio quieres estudiar? Pues eso sería ilógico. Ya tú como papá sabes cuál es el mejor colegio, donde le pueden enseñar verdaderamente las virtudes, pero a lo que nos referimos es en la pequeña convivencia, en lo que vemos día a día. Nosotros le enseñamos a decidir y así nuestros hijos van sabiendo que cuando yo decido, eso me asume también unas responsabilidades. Por ejemplo, muchas veces uno le dice al niño, bueno, mi amor, ¿qué helado te quieres chupar? ¿De qué sabor? Mira bien, tenemos estos y estos sabores. Entonces el niño, por ejemplo, coge el helado de mora, Ay, el niño probó el helado de mora, no, el helado de mora no me gustó, yo no quiero helado de mora, cómpreme en otro helado. Pues entonces el niño va diciendo, no, cada vez que yo tomo la mala decisión, pues mi papá me ayuda. Entonces, esas pequeñas decisiones que el niño toma, tenemos que ir enseñando a que él vaya afrontándolas. Y hay algunas decisiones que verdaderamente implican ya de nosotros como papá, pues pues el deseo de cuidarlo, ¿no? Especialmente también ya cuando nuestros hijos están en la adolescencia, en la preadolescencia, pues nosotros tenemos que hacer un acompañamiento más serio. Nosotros no podemos dejarlos muchas veces a que ellos decidan solos. Tenemos que acompañarles en esa decisión, darle las herramientas, el por qué nosotros les estamos hablando. Entonces, es muy triste que un niño, por ejemplo, un adolescente, le pongo un ejemplo, le ofrezcan de pronto algún vicio o le ofrezcan de pronto, no sé, algo malo, por ejemplo.
y entonces el muchacho tenga que llamar a papá, papá, ¿qué tengo que hacer? ¿Escojo? ¿Hago esto o no lo hago? Por Dios, se supone que yo ya tengo que haberle mostrado a mi hijo muchísimas cosas y que él ya tiene que tener un criterio verdaderamente para saber decidir por sí solo, para aprender a tomar sus propias decisiones. Una cosa es cuando él nos pide de pronto un consejo, pero él ya tiene que tener las cosas claras, que cuando yo decido, eso me trae una consecuencia buena o una consecuencia mala. Por eso aquí lo importante también de la educación en preventivo, de cómo yo le voy formando. Por eso, ¿qué tal, amor? Si de pronto tú nos dices un poquito de cómo saber si nuestro hijo es responsable o no. Bueno, realiza sus tareas sin que haya que recordárselo en todo momento. Pensemos eso. ¿Hay que recordarle las tareas en todo momento o lo hace por sí solo? Estudia a diario. ¿Estudia a diario? Ante unos resultados por debajo de sus posibilidades, acepta de entrada su responsabilidad. Imagínese, cuando le va mal en el colegio, él dice, bueno, de verdaderamente, sí, no me esforcé como debería de haberlo hecho. Bueno, por ejemplo, hay muy claro cuando nuestros niños, por ejemplo, pierden un logro. Entonces le manda una recuperación y los papás, ay, pero estos profesores tan exagerados, ¿no? Se supone que muchas veces hay una mala nota por falta de esfuerzo o por no ser responsable. Bueno, que asuma el compromiso y haga su recuperación, porque eso fue lo que llevó a no estudiar bien. Cuida sus cosas, ropa, útiles de estudio, etc. O sea, cuando tú le compras los útiles, ¿tú verdaderamente le tienes que volver a comprar? ¿O a cada rato vive botando los lapiceros, a cada rato vive botando los cuadernos o el borrador? Es capaz de exponer los motivos, las razones de por qué actúa de tal o cual manera, o se deja influir con facilidad por los comentarios de lo que compañeros o compañeras. Bueno, yo creo que esto es muy importante porque aquí a nosotros hijos le damos la capacidad de decidir, o sea, cómo afronta esas responsabilidades o esas decisiones cuando está frente a los compañeros o ante lo que le digan los demás, él de una como que comienza a achilarse, como que no la tiene clara. Juzga sin precipitación, sin dejarse arrastrar por Dejarse de pronto arrastrar por un deseo, o sea, nuestro hijo piensa ante una emoción como que piensa y dice, bueno, en este momento, por ejemplo, me dio rabia, entonces de pronto él dice, uy, me dejo llevar por el impulso, por ejemplo, se agarró con el hermano, tuvieron algún disgusto y ¡pum!, fue y le pegó, o de pronto respiró, dijo, bueno, tengo que calmarme. Entonces, yo creo que estas herramientas son muy necesarias y debemos de tenerlas en cuenta para hacer el TI de cómo nuestros hijos están manejando la responsabilidad. Si vemos que nuestros hijos no cumplen estas cosas, bueno, vemos que tenemos que trabajar seriamente en la responsabilidad, que ellos sean conscientes de que tienen que asumirlas, que son por un bien, que ellos deben estudiar. Es muy triste que nosotros como padres confundamos la responsabilidad con la obediencia, porque nada tiene que ver lo uno con lo otro. Se supone que la obediencia es cuando mi niño actúa cada vez que yo le mando a hacer algo. Entonces, así no le guste, él lo hace, digamos que no tiene esa libertad, porque simplemente al ser obediente, por favor me recoge el zapato, él va y lo recoge, por favor me trae un vasito de agua, él me trae. Pero que un niño sea obediente no implica que sea un niño responsable, porque para que un niño sea responsable no le puede faltar la libertad. Yo decido porque quiero. Yo lo hago por mis mismos deseos, porque me nace y es mi responsabilidad. Por ejemplo, cuando uno va para el trabajo, yo recuerdo mucho que nosotros, por vivir en un ambiente así de paisas, comenzamos a trabajar desde muy temprano y asumíamos algunas responsabilidades con personas externas a la familia. Desde los 15 años, 14 años trabajábamos después del colegio y se suponía que el papá no le tenía que decir a uno, recuerde que cuando salga del colegio se tiene que ir a trabajar. No, nosotros ¿qué hacíamos? Salíamos del colegio y nos íbamos para el trabajo. Pero hoy el grave error es que los papás nos acostumbramos a decirle todo a los muchachos,
Por eso hoy los muchachos no son capaces de decidir, por eso vemos muchachos incapaces de asumir o afrontar las dificultades, porque no son capaces de asumir las consecuencias. Entonces, se supone que si yo no arreglo mi cuarto, pues hay un cuarto desorganizado y viene una visita y la mamá dice, no, ¿qué van a pensar de él? No, que es un desorganizado, yo iré a arreglar el cuarto. Ah, bueno, ¿qué tal que la gente venga y él mismo viva su pena porque él fue el que no quiso arreglar el cuarto? Entonces, esto es un tema muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que aprender a manejar con nuestros hijos. Por eso, en nuestro programa del próximo lunes vamos a tocar las responsabilidades de los pequeños encargos, donde vamos a dar unas pautas muy importantes. Ivonne, ya para ir dando conclusión a nuestro programa un poquito, ¿cómo podemos desarrollar la responsabilidad? Bueno, la responsabilidad, pues primero tenemos que ver que tenemos hijos de diferentes edades, ¿cierto? Y que tenemos que saber que las responsabilidades deben de ir acorde con sus edades, ¿sí? Vamos a empezar a darle responsabilidades pequeñas y a medida que ellos van creciendo se les va aumentando las responsabilidades o mayores responsabilidades. Otra cosa es que la perfección de la responsabilidad que hagan, ¿cierto? Sabemos que cuando pequeños o cuando empiezan con esas responsabilidades, pues no va a ser perfecto, ¿cierto? Sino que cada vez lo van a ir perfeccionando. A veces nosotros como padres queremos que todo ya sea perfecto, entonces los niños empiezan a tender su cama y queremos que ya la cama sea perfecta. Entonces tenemos que pensar que todo va en un proceso de perfección, que todo es un aprendizaje, como nosotros también aprendimos en algún momento a tender la cama, bueno, algunas responsabilidades que nos dieron en nuestra casa también. También es importante que las responsabilidades sean concretas, ¿sí? Como que definamos bien qué responsabilidades les vamos a dar a los niños. Un ejemplo, cuando tenemos varios hijos o cuando tenemos dos o uno, ¿cierto? Saber cuál es su edad, ¿cierto? Si es una niña pequeña, ¿cierto? De 2 años, podríamos empezarle a enseñar que recoja sus juguetes, ¿cierto? Que en un recipiente, entonces siempre ella sabe que tiene que llevar y dejar ahí sus juguetes. A una niña más grandecita, bueno, a recoger sus zapatos, ¿cierto? A llevar su ropa a la canasta de lavar, bueno, cosas así. Y a los niños más grandes, pues ya grandecitos, por ahí 9, 10 años, ellos ya pueden tener una mayor responsabilidad, lavar la loza, ¿cierto? Entonces, tener responsabilidades concretas. También es importante estarles informando cómo lo están haciendo en esas responsabilidades, ¿cierto? Estarles diciendo, bueno, pues les estás haciendo bien, motivarlos, felicitarlos, y también, pues, si de pronto se están equivocando en esa responsabilidad, digamos, si mi hijo de 8 años, yo le digo, ven, lava esta loza, y de pronto veo que la está dando con algo de grasa o poquitos de comida, le digo, ven, mira, si lo haces de esta manera, si echas más jabón, si lo refregas de esta forma, lo vas a hacer mucho mejor, ¿cierto? Entonces siempre, pues, felicitarlos por lo que están haciendo, motivarlos, que está bien, informándoles, lo estás haciendo muy bien, y pues también ayudándoles a que cada vez lo hagan mejor. También hay que decirles si de pronto lo están haciendo de una mala actitud, si de pronto él sabe que tiene esa responsabilidad, pero lo hace de mala manera, de pronto bravo o, bueno, de alguna mala manera, entonces también debemos decirle y hacerlo llevar a la reflexión, a que él nos diga que realmente si la forma en que está haciendo eso está bien o está mal, ¿sí? Que nuestras responsabilidades las tenemos que asumir con amor y con entrega, ¿no? Con ese sacrificio que debemos hacerla, o sea, así nos cueste, ya asumimos esa responsabilidad, así debemos hacerla. Bueno, y así podemos ayudar a que nuestros hijos vean que la responsabilidad es actuar apropiadamente y eficazmente, ¿cierto? Que la responsabilidad también tiene que ver depende con la toma de decisiones, como decía Witter, que tenga una decisión correcta en lo que va a hacer, y obviamente que sabemos que cualquier cosa que él haga
tiene unas consecuencias negativas y positivas, como lo habíamos dicho, pero que ellos asuman esas consecuencias con responsabilidad, ¿no? No debe de faltar, que lo decía Andrés, en el tema de la educación de los padres, es la palanca de la motivación. Si no hay unos papás motivados, verdaderamente va a ser muy imposible que nuestros hijos aprendan a reconocer lo importante de las virtudes. Y en esa palanca que es la motivación, que es la manera como yo siempre le voy entusiasmando a mi hijo, y que nuestros niños aprendan que están haciendo responsables. Muchos de nuestros niños son responsables, cuidan sus útiles escolares, tienden sus camas solitos, no hay que decirles que hagan las tareas, lo hacen solo, pero el papá nunca le dice nada. Entonces, qué importante es que nosotros como padres aprendamos a reconocer que nuestros hijos hay veces tienen muchas virtudes, entonces yo se las voy resaltando, y recordar que las virtudes nunca están separadas, las virtudes siempre andan en matrimonio. Tras de una viene otra. Cuando nosotros vemos que nuestro hijo de pronto es muy responsable, pero de pronto no hay otra virtud que tenga muy ligada, pues a través de la responsabilidad yo le voy animando en la otra virtud que de pronto no la tiene muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo potencio la virtud de la responsabilidad, hay muchas virtudes que van a venir detrás de esa. Entonces, qué importante que nosotros como padres aprendamos a reconocer el esfuerzo en los hijos, el esfuerzo mínimo. Muchas veces no reconocemos, como decía Ivonne, y no hacemos, esperamos que nuestros hijos sean perfectos. Hay que aprender a reconocer el mínimo esfuerzo, porque eso, cuando tú le motivas, él se va a animar a realizar por sí solo esa acción. Y por ejemplo, como decía Ivonne, el caso, pues, de un joven. Entonces nosotros como padres verdaderamente tenemos que estar ahí para acompañarles a tomar decisiones, pero muchas veces hay cosas ya que tienen que decidir, ya llegan a alguna edad donde nosotros ya como padres no podemos intervenir, pero mientras esté siempre en nuestro alcance tenemos que hacer todo lo posible para enseñar a nuestros hijos y formarles el camino al cielo. No sé de pronto, Kate, ¿qué quieras decir? Ivonne, Amor, comencemos con Kate ya para terminar con nuestra oración final. Que me parece también, Wilder, ahorita que los escuchaba, decirle a los hijos lo bonito que es ver una persona responsable. Yo creo que a todos nos ha pasado, porque hasta para un trabajo, para todo en la vida, uno siempre tiene en cuenta a la persona que es responsable, independientemente de que muchas veces de pronto no sea la mejor en un campo. Pero si usted sabe que, lo digo yo de manera personal, ¿no? Nosotros tenemos, por la gracia de Dios, pues, el tema contable, y uno siempre busca una persona responsable, porque qué triste es y qué difícil es, y que a veces descontento genera mucho que una persona te diga, tal día te tengo tal trabajo y no lo cumpla. Entonces, en todo eso, empezarles a mostrar a nuestros hijos lo bonito que es ver una persona responsable, las cosas buenas que trae consigo la virtud de la responsabilidad y las cosas malas. Por el contrario, una persona irresponsable uno casi nunca le cree. Uno sabe que si la persona se comprometió a algo, uno casi siempre está dudando de que va a cumplir. ¿Por qué? Porque ya de cierta manera se ha arraigado esa imagen de ser una persona irresponsable. Entonces, qué bonito que nosotros los enamoremos, que enamoremos a nuestros hijos de esta gran virtud de ser responsables y de adquirir y asumir sus propios compromisos, como si fuera, mejor dicho, siempre viendo que esos compromisos son para con Dios primero que todo. Porque si yo me comprometo a hacer un curso, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer como debe ser, porque a Dios le agrada. Es mi primer compromiso con Dios. Eso, no sé, me lo trajo el Señor al corazón en ese momento que los escuchaba a ustedes hablar. Bueno, yo también pienso que nosotros lo que construyamos ya con nuestros hijos, los frutos también se verán en la adultez, ¿sí? Eso es lo más importante, que nuestros hijos obviamente sean responsables, pero también enseñarles que esa responsabilidad les va a ayudar en la adultez, hacer que sean personas que no cumplan, ¿cierto? Entonces, resaltando lo que dice Kate, yo pienso que lo que tenemos que hacer con nuestros hijos es hablarles mucho en el sentido de lo que es bonito para ser responsable, pero decirle también, bueno, hijo, ¿tú qué quieres ser?
Realmente tú qué piensas, qué quieres ser en un futuro, qué quieres ser como adulto, ¿cierto? ¿Quién quieres ser también? ¿Qué cosas quieres hacer en tu vida, ¿cierto? Y que así mismo la gente te va a creer. Como decía Kate, va a pasar como el pastorcito mentiroso de que ya pues nadie te va a creer. Entonces, ¿tú qué quieres ser para los demás? ¿Qué quieres mostrar a los demás? Eso es lo que yo pienso que nosotros como padres deberíamos de hacer. Pues escuchando todo el tema de la responsabilidad y lo que decía Kate me hace acordar de una persona que tiene 34 años y esta persona le falta responsabilidad porque no ha sido muy constante en los trabajos, siempre saca excusas, siempre le falta algo, siempre lo sacan por alguna cosa o por otra, llega tarde, bueno, muchas cosas. Y es verdad que de todas formas desde la casa empieza la responsabilidad. Si nosotros desde casa como papás enseñamos a nuestros hijos lo importante de ser responsables, pues ellos van adquiriendo esa virtud también y acompañándolos. Entonces, de verdad que es importante porque llegan a una edad donde pues va a costar muchas cosas, muchas. El trabajo, una familia, un hijo, son personas que de pronto dejan los hijos abandonados o terminan un matrimonio, se separan o algo porque no pudieron asumir esa responsabilidad. Sí, y lo importante de la felicidad, ¿no? Obviamente hacia los demás, pero también esa satisfacción del deber cumplido. Amor, ¿qué quisieras de pronto decir tú para terminar ya? Bueno, resaltando un poquito lo que decía Andrés, también lo podemos como motivar en los niños que son pues tan pequeñitos, en que si ellos comienzan a hacer una tareita en las tareas cotidianas del colegio, que hay que terminar esa tarea, que no la podemos dejar para más tarde. Todo lo que comencemos hay que terminarlo y desde pequeñitos irlos así formando para que cuando ellos crezcan no tengamos esos inconvenientes, pues que llegó tarde al trabajo, que no terminó un trabajo que tenía pendiente para el jefe o alguna cosa pues que se le vaya presentando, ¿no? Y así hacerlos que sean verdaderamente responsables en todo. Por eso yo creo que ya lo importante del ejemplo, que ellos vean que papá es una persona responsable, que papá vea que ella también es responsable, que los compromisos a los que llegan verdaderamente nosotros seamos los primeros que los cumplamos, que nosotros seamos los primeros verdaderamente que demos el ejemplo. Porque si papá, por ejemplo, se le olvidan los compromisos que tiene en la casa, pero ellos ven que papá siempre es muy responsable en todo su trabajo, que nunca está sacando excusas, que llega, se va temprano de la casa para llegar a la hora que es, que llega a la hora acordada a la casa, que ayuda también en las cosas que él se compromete, en ayudar de pronto a los hijos. Qué importante es que nuestros hijos nos vean. Por eso, agradezcamos inmensamente al Señor por habernos permitido este programa tan maravilloso de la responsabilidad. Por eso vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor por este momento, por todas las cosas que el Señor habló a lo profundo de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos infinitas gracias por habernos acompañado y haber estado con nosotros durante esta mañana. Gracias, Señor, por esta virtud tan maravillosa de la responsabilidad, por esta virtud tan maravillosa que nosotros tenemos que vivir como padres, primero como ejemplo, pero que tenemos que ir sembrándola a nuestros niños desde que son muy pequeños, que tenemos que aprender a aprovechar cada instante de la vida para formarles, para ir dándoles la capacidad de que ellos tengan la oportunidad de poder decidir. Hoy, Señor, te quiero entregar a todos los padres que nos escuchan, aquellos que pasan por muchas dificultades, Señor, como las nuestras a la hora de educar a nuestros hijos. Te suplicamos que nos dé tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos perseverar en este hermoso camino de la educación, de poder hacer de nuestros hijos personas libres y responsables. Mamá del cielo, gracias por tu amor, gracias por tu compañía. Encomendamos de manera muy especial siempre la pureza de nuestros hijos, a ejemplo tuyo. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día vida y corazón,
Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Amén. Amén. Bueno, gracias por habernos acompañado esta mañana en este programa Tus hijos, tu misión. Por eso te invitamos a que veas este programa, que lo compartas con tus familiares, con tus conocidos, que te suscribas también al canal de Lazos de Amor Mariano Bogotá, para que te llegue el aviso cuando salga nuestro programa. Y gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado. Ánimo para adelante. Nunca es tarde a la hora de educar a nuestros hijos. Pueden pasar todos los periodos sensitivos, pero el periodo sensitivo de la educación nunca pasará. Ánimo. Y después de María, Nadie como San José. Nadie como San José.